Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas todas hoy aquí. Muchísimas gracias por venir. Gracias al Grupo Motor de Marcha Republicana por haber organizado este evento. A Traficantes de Sueños, por supuesto, por dejarnos este espacio tan bonito para tener ahora esta conversación. Y bueno, a los ponentes que están hoy aquí, que vamos a estar hablando de cosas muy interesantes y nada. Presentaros primero. Estamos aquí Sato Díaz, jefe de Política de Público. ¿Qué tal? Irene Zugasti, periodista y comunicadora de Canal Red. Y Pablo Elorduy, jefe de Política del Salto, o coordinador de Política del Salto. Un placer teneros hoy aquí. Y nada, bueno, hoy vamos a estar un poco hablando de, como dice el título, de qué papel juegan los medios de comunicación en todo este tema de la legitimación la legitimación o el lavado de imagen, ¿no? de la monarquía en estos tiempos que corren. O, por otro lado, qué papel pueden jugar aquellos medios críticos que sí que tienen como un papel mucho más contestatario o mucho más cero justificador, ¿no? Con este régimen que tenemos ahora y que, por lo tanto, pueden abrir nuevos caminos hacia un régimen que consideramos más democrático, ¿no? Como sería una república, ¿no? También hablar un poco de cómo ha ido evolucionando durante todos estos años la monarquía, porque, bueno, la monarquía, la corona, ¿no? El régimen que tenemos ahora. Porque creo que sí que es importante pensar de dónde estamos, ¿no? De dónde venimos y cómo estamos avanzando, porque claramente ahora mismo no estamos en el mismo momento en el que estábamos hace, no sé, 10, 20 años. Han cambiado muchísimas cosas. Y bueno, partiendo un poco de esa base, creo que es importante eso, partir de por qué ahora mismo estamos hablando de que es necesaria una tercera república de una manera muy diferente a como lo hacíamos hace unos años y qué papel tienen los medios, ¿no? en todo esto. Sí que creo que estamos todas de acuerdo en que en los últimos años ha habido una intencionada, digamos, diferenciación, ¿no? Entre lo que era la figura del rey Juan Carlos, el rey emérito, ¿no? y la figura actual de Felipe VI. En cuanto a qué representan esas figuras, ¿no? Qué imagen están dando y qué representación dan de la monarquía, ¿no? Es decir, habíamos visto como los últimos años de reinado del rey Juan Carlos estaban absolutamente manchados por todo tipo de corruptelas, escándalos, ¿no? Todos conocemos la corruptela de las comisiones de la Balameca, el dinero que se llevó con el Arsen, ¿no? Es decir, conocemos todo esto. Si bien no podemos decir que haya tambaleado o que en ese momento tambaleara lo que fue la institución de la monarquía, ¿no? Porque no hizo tambalear la institución, pero sí que marcó, yo creo, un antes y un después en cómo la monarquía estaba percibiéndose y cómo era la reacción social ante esa institución, ¿no? Con lo cual, en los últimos años hemos visto como un proceso de blanqueamiento, lavado de imagen, etcétera, ¿no? de la propia institución, porque era un renovarse o morir, ¿no? Es decir, había que, de alguna manera, cambiar completamente o modificar totalmente la imagen que se estaba dando de esa monarquía. Lo cual no quiere decir, por supuesto, ¿no? que cambiara en esencia, pero sí que hubo como un replanteamiento de cuál era esa imagen y bueno, y eso hace que los tiempos hayan cambiado bastante, ¿no? Claro, ¿cuál es la imagen que está intentando ahora dar la monarquía y por qué estamos hoy aquí también hablando de medios? Porque hemos asistido en los últimos años a una, digamos, estrategia de plantear la monarquía desde una imagen quizás como más caritativa, más benevolente, más cercana al pueblo, ¿no? Como mucho más moderna. Esto lo hemos podido ver en los medios de comunicación en los últimos meses, por ejemplo, con la asistencia de los reyes a Paiporta, cuando sucedió la Dana de Valencia, ¿no? Un poco intentando dar como esa representación de sí misma como benefactora, como cercana al pueblo, ¿no? Lo hemos podido ver también en muchísimas conmemoraciones, premios, etcétera, en las que se ha intentado acercarla a la cultura y al pueblo, ¿no? También, y esto yo creo que, no sé, a mí por lo menos me llamó la atención mucho cuando lo vi. Hace poco asistieron a un acto de conmemoración por el aniversario de la llegada del pueblo romaní gitano a España, ¿no? En el cual además en ese acto justamente apelaban a la injusta, al maltrato que había sufrido el pueblo gitano históricamente, ¿no? Como a muchas cuestiones que en apariencia pueden parecer, ¿no? Pueden dar una imagen de sensibilidad social, ¿no? O de un pensamiento muchísimo más moderno si lo comparamos con hace unos años, ¿no? Y sí que refleja mucho como esa intención que tiene ahora la monarquía de mostrarse, ¿no? como diferente.
Y bueno, yo creo que además en todo esto, y luego además hablaremos más particularmente de este tema, la figura del honor está siendo crucial ahora mismo, ¿no? A la hora de legitimar o sí, como de forjar un nuevo modelo, ¿no? de monarquía. Leonor como la princesa, bueno, la futura reina cercada al pueblo y demás. Incluso otras figuras como Victoria Federica o Froilán, que nos puede hacer mucha gracia, ¿no? Ahora mismo, pero están apareciendo en programas como Froilán, no, perdón, pero Victoria Federica ha recibido conmemoraciones por parte de Isabel Díaz Ayuso, ha aparecido en El Hormiguero, que es un programa que tiene una audiencia brutal, están apareciendo en podcasts en los que están aprovechando para lavar su imagen, para digamos, para dar una imagen muy legitimadora, ¿no? de sí mismos, en ningún momento, por supuesto, pidiendo perdón por la mayoría de escándalos que han protagonizado, ¿no? Tanto ella como su hermano. Entonces, bueno, pues partimos de ahí, ¿no? O sea, partimos de que todo esto se está dando porque también hay muchos medios de comunicación que están contribuyendo a, por un lado, silenciar o opacar o, de alguna manera, sí, borrar todos estos escándalos, ¿no? Dando como una apariencia que realmente es falsa de esta monarquía y de la familia real. Pero también es verdad que existen muchos medios ahora mismo, los medios a los que pertenecéis, los ponentes que estáis aquí, pero también otros como el diario.es, Contexto, bueno, muchos medios que actualmente sí que están teniendo como un protagonismo a la hora de estar a la vanguardia en todo esto y tener como una posición crítica y una posición contestataria, ¿no? Con todo esto. Entonces, bueno, también creo que es importante subrayar en todo esto y ya dejo la chapa y os dejo hablar a vosotros, qué importancia tiene hablar de medios y de medios ante la monarquía, ¿no? En estos tiempos de auge de la ultraderecha, en los que cada vez se están defendiendo más, sobre todo por parte de la gente joven, y esto lo demuestran las encuestas, cuando vemos que cada vez más gente joven está apostando o defendiendo regímenes que son totalitarios o son autoritarios, ¿no? Porque los consideran más prácticos, los consideran más funcionales, más útiles, ¿no? Esto es muy nuevo, ¿no? O sea, y dice mucho de cómo están las cosas ahora mismo, ¿no? Ya te digo, o sea, en pleno movimiento, en pleno auge de los movimientos ultra. Entonces, desde los movimientos sociales, lo que se defiende es que esto no es cuestión de si nos sería financieramente más útil o no, o más práctico o no, tener una jefatura de Estado que sea monárquica, ¿no? Sino por legitimidad, ¿no? O sea, decir, queremos una jefatura de Estado que sea democrática, que sea elegida por el pueblo, que no sea, que decir, que no venga de herencia, de cuna, de sangre, y eso es por lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, vamos a dar paso a los ponentes y nada, podéis empezar orden de intervención un poco el que queráis. Si queréis empezamos este orden, así, Sato, luego Irene y luego Pablo. Primero me gustaría preguntaros si habéis visto algún tipo de evolución en cómo en la legitimación social que tiene o el apoyo social que tiene la monarquía en España en estos últimos años, con todo esto que hemos estado diciendo. Vale. Te paso el micro, sí. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todas por estar aquí. Es un placer compartir esta mesa con Irene, Alejandra, Pablo, y gracias a la Marcha Republicana por toda la labor que se está haciendo, que parece que cuando todo está en contra, pues siempre reverdece, ¿no? La movilización y nos encontramos en las calles y no están siendo los mejores tiempos, desde luego, pero por eso hay que poner en valor más que nunca todas este tipo de iniciativas. Sobre la legitimación de la monarquía, para mí no la tiene ni ahora ni la ha tenido nunca, pero si bien es verdad que yo creo que sí que la campaña mediática, social, política, ese cierre de una crisis que quizá vimos hace una década que podía llevar hacia otros lugares, pues parece cada vez más evidente que está yendo hacia donde no queríamos que fuera, ¿no? Y la monarquía quizás es el símbolo político que mejor representa ello. Voy a fijarme en una fecha, en febrero del 2020, pocos días antes de que nos confinaran en nuestras casas, porque llegaba lo más duro de la pandemia. The Telegraph empezó a sacar algunas publicaciones en las cuales hablaba de cómo Felipe VI aparecía como beneficiario
de unas cuentas que habían en Suiza, en Zagasta y Lucum, de Juan Carlos I, y el rey Felipe VI sería el beneficiario a modo de herencia de todo aquello, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte de vivir en la República de Carabanchel y recuerdo que hubo una gran cacerolada en los balcones que me recordaba cuando yo viví unos años antes en Barcelona y salió el rey hablando una vez, aplaudiendo los disturbios contra la gente que fue a votar el 1 de octubre en los distintos pueblos y ciudades de Cataluña. Cuando salió a hablar el 3 de octubre por la noche, no se podía escuchar lo que estaba diciendo por la tele este hombre porque las cacerolas eran muy fuertes también. Pues en aquel momento en Carabanchel me recordó aquella cacerolada que se había vivido en Cataluña. Para mí que eso se viviera en Madrid me parecía impensable, ¿no? Que unos días antes que eso pudiera suceder. Pero claro, estábamos viendo cómo la gente moría en los hospitales, la sanidad pública se colapsaba, el horizonte era tenebroso, nadie sabía hacia dónde nos dirigíamos, nadie nos imaginábamos qué estaba pasando y cómo en tan poco tiempo cambió tanto nuestras vidas gracias a las deidades laicas no para siempre, pero en aquel momento no sabíamos qué iba a pasar. Y veíamos como Felipe VI pues tenía el futuro más solucionado de lo que lo teníamos ninguna otra persona de este país, ¿no? A partir de ahí yo creo que hubo una toma de conciencia por parte de la monarquía, por parte de las grandes instituciones del Estado, de los grandes medios de comunicación, y entonces de repente aparecía Felipe VI como la persona que era capaz de hacer llegar mascarillas cuando no las había, respiradores cuando no los había, ¿no? El que tenía los contactos en aquellos países que sí que podían producir y no el Estado español, el Felipe VI que de repente parecía que pasaba de ser el que tenía su futuro atado y bien atado a tener a ser el diplomático que conseguía lo que no conseguían los políticos, ¿no? Que era traer aquellos bienes necesarios que en aquel momento no había, ¿no? Para mí aquel fue un momento de propaganda monárquica que se me quedó grabado. Creo que fue un giro rápido, eficiente por parte de la monarquía y, por supuesto, del bipartidismo. Luego, viendo qué pasaba con quién traía las mascarillas, las comisiones que había detrás, veremos a ver que no se estuviera solucionando también el futuro ahí el actual rey. Siempre nos quedará esa duda, o bueno, a veces la verdad va saliendo si alguien como Bárbara Rey le da por hablar, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde entonces sí que ha habido un cierre. Mucho antes también hubo un cierre. Ha habido hitos, como decía, el 3 de octubre de 2017, antes de la pandemia, en el que la monarquía se ha ido adaptando a una crisis constante, una crisis de crisis, que es en este periodo en el que estamos viviendo. Y de alguna manera, bueno, pues con el empuje de los medios de comunicación grandes, de los grandes poderes, de los poderes del Estado, con el cierre del Estado, con lo que es el Estado en su pleno funcionamiento, creo que sí que se ha conseguido que la ciudadanía también, porque tiene unos problemas más acuciantes y más urgentes en todo momento, pues haya dejado de ver a la monarquía como un problema cuando se ha evidenciado en otros momentos que sí que lo es, ¿no? Entonces, bueno, creo que traer al recuerdo ese momento, que fue para mí de los más evidentes que hemos vivido, y creo que sí, que vivimos en una constante campaña para legitimar una institución que estuvo tan deslegitimada como que tuvo que dimitir el emérito, tuvo que dejar los cargos casi de la noche a la mañana porque la corrupción iba a explotar en cualquier momento. ¿Qué tal? Bueno, yo me sumo a los agradecimientos y además pues me hace muy feliz estar al lado de dos compañeros que además tratan secciones tan complejas como política en dos medios como Estado y como Público, que estamos en la trinchera mediática, yo creo, de hacerle periodismo al periodismo y de hacer contrapoder, y es muy importante, y
celebro que estéis ahí, que estemos ahí. Volviendo a la pregunta, yo te iba a hablar de la Fundación Lucum porque creo que es una de las muestras de que ese relato de que hay una ruptura entre el Juan Carlos y el juancarlismo, eso que se inventaron, ¿no?, del juancarlismo y Felipe VI y la regeneración es absolutamente mentira, ¿no? Pero me iría un poco más atrás porque creo que tenemos que trazar un horizonte republicano de esperanza. Y eso pasa por entender que yo creo que la monarquía española, especialmente desde su restauración en esa correlación de debilidades que fue la transición, como decía Montalbán, siempre ha reinado, vamos a usar ese verbo, consciente de su fragilidad estructural. Y eso creo que es interesante que lo abordemos desde ahí, a sabiendas de que era una monarquía que se restauraba porque nos la impusieron. En el PAC del régimen de 78 no hubo lugar a cuestionarla, que no venía de una legitimidad histórica como puede ser otras casas reales, ¿no? Todo lo contrario. Lo de que todos los reyes roban pero los borbones se pasan es muy antiguo, ¿no? Eso es un dicho muy antiguo y tampoco tiene una legitimidad democrática, por supuesto. Y de hecho, yo creo que siempre esa falta de legitimidad ha sido lo que, desde donde ha reaccionado para sobrevivir y para mantenerse. Igual estáis en desacuerdo con lo que digo, pero recordaos, por ejemplo, ese off the record eran Prego y Adolfo Suárez, creo, ¿no?, cuando en una entrevista le decía que si se hubiera preguntado por la monarquía en el contexto del proceso constituyente 78, el no habría sido rotundo, por eso no se preguntó. Pero es que vamos más allá. Cuando es lo típico que se suele decir, ¿no? Se lleva 10 o 11 años sin preguntar el CIS sobre el asunto y cuando se le pregunta a Tezanos, al director del Centro de Investigaciones Sociológicas, dice que no interesa. Bueno, pues claro que es un tema que interesa. Luego sí que es verdad que cuando se hacen sondeos, estudios, encuestas de diferentes medios, una muy potente de hecho fue con medios alternativos que lo hicieron, pues parece que está clara, ¿no?, la posición tanto de la necesidad de un referéndum, que ya de por sí es un ejercicio democrático, como de lo que probablemente los resultados que probablemente arrojara, pese a todo ese trabajo, que luego molaría comentarlo, de relegitimación que se está intentando hacer desde diferentes puntos. Por eso también, desde esa fragilidad estructural, tiene, creo yo, la necesidad constante como de tener que escenificar escenarios donde la monarquía es aparentemente necesaria. Desde el 23F, que conocemos, por supuesto, gracias a Bárbara Rey, a la que le debemos uno de los mejores trabajos de investigación de la democracia, de los 50 años de democracia, como dice Pedro Sánchez en el Estado español, a la situación de la pandemia, ¿no?, que comentaba muy bien Sato, o el último teatrillo quizá, este de la Dana, que le salió regular, pero bueno, que también va un poco en esa línea, ¿no?, de que aparezcan como salvavidas y garantes en los momentos más críticos que ellos mismos y su corte generan, porque creo que hay que entender que es una corte muy compleja, muy profunda y muy cloaquera, donde que no acaba en una casa real ni en un legado de sangre concreto. Un elemento más interesante que creo que sobre el tema de la percepción actual es que yo creo que sí que hay una conciencia creciente, o quiero pensar que es así, yo siempre ahí militando en la esperanza, de que el rey, lo comentábamos con los compañeros ahí en Canal Red, de que el rey Felipe VI es mucho más de derechas que su padre, en realidad. Su padre, pues es principalmente un corrupto y un delincuente, y de hecho reivindicarse monárquico hoy, lo estaba diciendo hoy, creo que era Iglesias Sansón en una entrevista, y me gustó esa frase, reivindicarse monárquico hoy es reivindicar la corrupción como una manera de ejercer una jefatura de Estado. O sea, no creo que ser monárquico y reivindicar la corrupción es un paquete como el del régimen de 78, no te lo puedes quitar. Entonces, que Felipe VI hiciera cosas como el a por ellos contra el independentismo catalán, acordaros, o no levantarse cuando pasó la espada de Bolívar, no me acuerdo de quién era la toma de posesión de Petro en Colombia, creo que son símbolos y gestos muy, muy elocuentes de dónde se coloca ideológicamente este señor, por mucho que nos quieran decir o que algunas encuestas digan que se le coloca en un centro-derecha, que es lo que yo he llegado a leer eso, creo que fue una de ABC. Entonces, bueno, pues para acabar, sí que creo que hay una percepción negativa. Ojalá algún día podamos tener un trabajo de democrático, de rendición de cuentas donde la ciudadanía pueda opinar sobre ello. Y sí que creo que además hay un proceso
que es difícilmente reversible, de deslegitimación, en la que, por supuesto, Juan Carlos ha hecho gran parte del trabajo, pero hay otros muchos elementos dentro de esa corte borbónica, la corrupción, como tú comentabas, con temas como las comisiones, todos los Gómez Acebo y compañía que están metidos en muy diferentes espacios, también llevándose lo suyo por su parte, que también a las Victoria Federica que están alimentando esa voluntad republicana, que ya no tiene tanto que ver con lo que han sido los Borbones históricamente y especialmente durante los últimos años, sino con lo que son y lo que pueden llegar a ser. Y creo que es interesante que también trabajemos desde ahí esa ruptura en clave republicana. Vale, voy a intentar primero contestar a la pregunta y, como supongo que hay más, no pisar las posibles próximas preguntas, pero también hablar ya avanzado en lo que han dicho Sato e Irene, que coincido y que probablemente sea la base, ¿no?, de donde podemos partir. Sí, esto está claro que hay un proceso de relegitimación de la monarquía a través de Felipe de Borbón, que parte desde el minuto 1 de la abdicación, incluso antes de la abdicación ya tiene sentido hacerlo por cuestiones como cargarse un elefante a tiros y sin que lo sepa nadie, y volver a España y salir pidiendo perdón y que te hagan un meme de ello. Era necesaria esa ese lavado de cara, y era necesaria construir una imagen que nunca ha podido ser la construcción de un mito, porque Felipe VI no ha podido ser mito en ningún momento de esta corta historia de su reinado, demasiado larga para nosotros, pero corta en términos de la historia del Reino de España, o de España, como lo queramos llamar, porque ese mito choca, digamos, con un principio de realidad, ¿no?, que es que no nos tragamos la necesidad de tener un rey directamente, independientemente de que no se vea en determinados momentos la monarquía como problema. Nunca se la va a ver cómo soluciona nada. Esta es una de las cuestiones contra lo que ellos tienen que luchar. No, ahora mismo, efectivamente, puede haber cosas que nos preocupan más que la forma de Estado, pero nadie cree que esta sea una solución, que haya servido para nada a lo largo, ya digo, en este caso sí, de la larga historia del reino, ¿no? Entonces, esa construcción de imagen se basa en unos criterios completamente diferentes, que eran los criterios anteriores. El mito de Juan Carlos I nace con el 23F, como todo el mundo sabe, y la imagen de Juan Carlos I se cimenta en una idea del Reino de España como prosperidad entendida para las élites, y esto nunca se disimula, ¿no? Rima perfectamente lo que decía Solchaga, de que era el país en el que más rápido se podía hacer uno rico, con las ideas que empezamos a ver a partir de los años 90 del rey financiero, del rey que sabíamos que se llevaba las comisiones porque estaba publicado, porque además no se pretendía que eso fuese algo malo, simplemente no se le daba la publicidad suficiente, porque en ese mito del neoliberalismo pues funcionaba perfectamente para la estructura de poder de la marca España, de como lo queramos llamar. La construcción de la imagen de Felipe de Borbón pasa por otro camino completamente distinto, que es presentar un rey de la austeridad. Todas las imágenes de Felipe de Borbón, desde ese 3 de octubre de la por ello, empiezan a ser imágenes domésticas salidas de una teleserie tema, o sea, tipo médico de familia. Si os acordáis de una escenificación que hay de ellos comiendo en casa, la familia real restringida, digamos, la única que puede controlar desde la casa del rey, se ve una cosa bastante cutre, de adosado, que es lo que es completamente intencionado. Lo que se pretende lanzar ahí es más o menos como vosotros, ha podido tener más o menos un poquito más de suerte en la vida que vosotros, pero no hace nada diferente a lo que hace una familia normal, al contrario que el rey soleado, ¿no? Entonces, aquí ya digo que yo quiero polemizar un poco con lo que se ha dicho antes, siempre desde
desde el interés de que la charla se mueva, ¿no? La cuestión de si es de derechas. ¿Nos importaría si fuese de izquierdas realmente? ¿Qué sería ser de izquierdas para un rey? O sea, se ha muerto Francisco esta semana, ¿no? Y sé que Francisco ha hecho sus encíclicas, sus cosas católicas, etcétera, un poquito más avanzadas en el discurso. ¿Ha cambiado en algo la estructura de la Iglesia Católica? ¿Ha dejado de ser la Iglesia Católica lo que es hoy en día? ¿No? Es como, o sea, ironizando, ¿no? O sea, yo soy fan de las películas del Padrino y si me lo preguntas, digo, Don Vito es el mejor capo de todos. El más sensible, el que cuida de las familias, etcétera. ¿Eso lo convierte en algo mejor que los demás? No, es otro criminal, ¿no? Bueno, pues un poco llevando a esto a la cuestión de si un rey de izquierdas o un rey más progresista nos satisfaría. Otra cosa que ha dicho Alejandra, no han pedido perdón. ¿Nos importaría que Victoria Federica pidiese perdón por las tropelías de sus antepasados? ¿Añadiría algo? Bueno, se puede pensar que desde un plano simbólico, por ejemplo, al pueblo gitano, tiene sentido no solo decir que se le ha tratado mal, sino decir fue mi antepasado el que quiso y el que llevó a cabo un exterminio civil y mató de hambre a mucha gente del pueblo gitano. ¿Pero eso nos haría ser menos republicanos? Yo creo que no. Aquí la cuestión del reconocimiento y del perdón también tiene que ser con reparación, y la única reparación posible es la República en este caso, ¿no? La única reparación posible de la coronación de Juan Carlos I tras la fase de regencia, como llaman los colegas de la Marcha Republicana de Franco, la única posibilidad, digamos, es una restauración de la República. Esa es la reparación. Y ya llego hasta el punto de decir, vale, sí, el rey Juan Carlos I ha sido un corrupto. Vale, ¿nos importan realmente para ser republicanos si no lo fuera? O sea, habría un momento en el que a nosotros diríamos, bueno, no, es que esta persona intachable nos tiene que representar a todos y tiene que representar un principio de desigualdad divino otorgado por una tradición y conservar lo que somos de esta manera o de esta otra. No, yo creo que aquí la cuestión se trata de, prefiero que como ciudadano se le juzgue por sus casos de corrupción, pero sobre todo prefiero que no haya tenido esa posibilidad de ser un monarca corrupto o un monarca de cualquier tipo, ¿no? Aunque sea como este nos hacen pretender que es, luego podemos entrar en si de verdad lo es, intachable en cuanto a sus cuentas en Suiza, etcétera, etcétera. Spoiler, no lo es. Vale, la cuestión última, que supongo que hablaremos después, es que muchas veces al hablar de monarquía o república nos tiramos sobre lo goloso que es hablar de estas monarquías y de esta monarquía nuestra. También tenemos que pensar en la república y en por qué, digamos, se sepulta la propia idea de la república, ¿no? Viniendo hacia acá, repasando este cuaderno que tengo desde hace 1000 años, pero que no había usado en 1000 años, tenía ya apuntada una frase de Albert Camus, que es un poco militante de la esperanza, me temo, que dice: las verdades aplastantes perecen al ser reconocidas. Y esto ha sido un poco lo que yo creo que ha pasado, y con esto termino, desde esa década de 2011, etcétera, y de la lucha contra la austeridad encarnada en el 15M o en los movimientos o en las marchas, como lo queráis llamar, que cuando se ha evidenciado que había una verdad aplastante, que era el principio republicano, que lo podemos relacionar con la Segunda República porque parten del mismo principio, pero es un principio universal, es un principio que además comparten muchos otros pueblos del mundo. Cuando esa verdad afloró, porque ya no se podía tapar más, se hizo todo lo posible por sepultarla y porque pereciera. Y estamos en esa fase en la que sabemos que de alguna manera esa verdad o esa idea
va a volver a florecer, lo que no sabemos es cuándo, y lo que seguro que no sabemos es cómo hacer para que no vuelva a ser sepultada o que no vuelva a perecer. Sí, claro. También, bueno, os quería también hacer referencia, has dicho, Irene, que claro, si ahora mismo se hicieron encuesta o incluso cuando se planteó socialmente que durante la transición se pudiera iniciar un régimen que no fuera monárquico, ni siquiera se hizo una encuesta, es decir, no se preguntó, se dio directamente, porque si se preguntase no saldría, ¿no? O sea, hay claramente una conciencia social respecto a todo esto. Está claro que el CIS no pregunta por esto, como has dicho, ¿no? Porque a ver qué saldría y si saliera una república, a ver cómo gestionaríamos esto como sociedad, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, y además considerando que los medios de comunicación también son unos, digamos, medidores del sentir social, ¿no? y de las tendencias sociales en este sentido, ¿qué imagen creéis que tiene la mayoría de la sociedad aquí en España sobre lo que es ahora mismo la monarquía? Porque claro, en medios como los nuestros, ¿no? Que son abiertamente de izquierdas, republicanos, etcétera, no sé si tendemos quizás a pensar como que hay una opinión muy mayoritariamente pro-republicana, con una conciencia, digamos, de lo que es una democracia y por qué una monarquía jamás podría ser democrática, ¿no? Viniendo de donde viene. No sé, ¿qué imagen creéis que tiene realmente la población hoy en día con todos estos cambios además que ha habido sobre la monarquía? Hacemos mismo orden. Sí. Es que lo limito. Bueno, pues como dices, objetivamente es difícil de medir. El CIS no pregunta por la monarquía desde el 2015, es decir, hace una década que el Centro de Investigaciones Sociológicas, dependiente del gobierno, del Estado español, no pregunta. La última vez que preguntó suspendía con un 4,34, ¿no? En cuanto suspendió la monarquía, pues se dejó de preguntar. Si eso ocurre en Corea del Norte, dirían que es un régimen totalitario y que intenta ocultar la verdad. Pero no estamos en Corea, no nos preocupemos. Más allá de esto, bueno, se pueden tener sensaciones, salvo aquella aventura en la que nos embarcamos distintos medios de comunicación hace también ya un lustro, en el 2020, en el que formamos aquella plataforma de medios independientes en la que estaba Público, estaba El Salto, estaba La Marea, estaba Contexto, estaba Cuarto Poder, estaba Nortes, estaba Luces, había una gran cantidad de medios de distintos lugares del Estado también. Y que promulgamos un 12 de octubre una encuesta realizada por el estudio 40DB, que ahora pues hace los estudios del país, de la cadena SER, y que arrojó unos resultados en el 2. Le aguamos la fiesta nacional a Felipe VI, que en el desfile, aquel desfile militar, luego el besamanos del Palacio Real, arrojó unos resultados en los cuales un 39,4% de los votantes apostaba por la República y un 31% por la monarquía. Al año siguiente repetimos la encuesta en la misma plataforma de medios independientes, previo crowdfunding, porque al ser independientes pues es lo que tenemos. Si nos hubieran financiado los bancos seguramente no habríamos podido hacer esta encuesta, ¿no? Al año siguiente el apoyo a la República aumentó hasta el 40,9%, el de la monarquía se quedó en un 34,9%. Era una encuesta con todas las garantías sociológicas de que estaba bien hecha. Se hizo eco muchos más medios más allá de los propios de la plataforma, y desde entonces, decidme si me estoy equivocando, pero no se ha hecho una encuesta con tal campo de estudio. Estamos hablando de hace 4 años, ¿vale? Tampoco es tanto. Han pasado muchas cosas desde entonces, efectivamente, pero bueno. Si nos basamos en estos datos, lo que teníamos también claro es que lo que arrojaban los datos es que la gente republicana se vinculaba políticamente con la izquierda,
la gente monárquica con la derecha. Parece algo evidente en España. En otros países no tiene por qué ser así. Los partidos republicanos, que se llaman como tal, normalmente están en la derecha situados, en la derecha política. La diferencia territorial también era enorme. Las nacionalidades sin Estado, las naciones sin Estado, Euskadi, Cataluña, también Galicia, creo recordar que el País Valencià, arrojaban una gran mayoría republicana frente a las Castillas, Madrid y Murcia, hablo ahora de recuerdo, que arrojaban una mayoría monárquica. Y luego también había una gran diferencia por edad. La gente joven era una mayoritariamente republicana, la gente mayor era más monárquica, lo cual, si las cosas siguieran un curso normal, pues aquella gente, o sea, la gente más monárquica pues habrá ido abriéndole camino al Papa, y la gente joven pues era la republicana, ¿no? Podríamos pensar que ahora mismo podría haber una mayoría republicana en el Estado español, con unos datos que se han quedado desfasados seguramente. Pues se abstenía, no contestaba, no le interesaba. Es mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es verdad que si hubiéramos preguntado, no sé si de hecho lo preguntamos, ¿en qué lugar es importante para ti la cuestión republicana? No sé si se preguntó, porque estoy hablando un poco de recuerdo. Vale, sí, vale. Creo recordar que la cuestión de una monarquía o la república no era el principal problema de casi nadie, ¿no? Pero bueno, estamos en un debate sobre la monarquía y la república y son los datos que hay. Yo no sé si ha habido encuestas posteriores. Vale, vale, pues esa no la tengo ubicada, ahora nos cuenta el Urduy. Sí que es verdad que desde entonces hasta aquí lo que sí que se ha percibido es un giro, ¿no? La campaña, la ventana de Overton se ha girado a la derecha. Lo cual también podemos sacar un análisis con los datos estos que estamos hablando. Si la mayoría de las personas que se declaraban de derechas eran monárquicas, si ahora hay más personas de derechas, porque ha habido una derechización de la sociedad desde en estos últimos 5 años, podríamos deducir que ahora hay más gente monárquica que entonces. Pero todo esto es hacer sugerencias, puesto que no hay un CIS que nos pregunte por algo así, ¿no? Entonces, a la pregunta que era la imagen, si la figura del rey, si la sociedad, si la percepción sobre la figura del rey y de la familia real ha mejorado, pues sabemos poco. Luego, mi sensación es que la figura del rey en España no es simpática de por sí. La sociedad española no es monárquica en el sentido de que el rey se haya ganado una autoridad moral en ningún momento. Sí que, como decía Pablo, Juan Carlos tuvo un hito fundacional que le permitió de alguna manera ganar esa autoridad moral que Felipe VI intentó quizás con el 1 de octubre, pero lo que consiguió fue una reacción hacia su autoridad más que un aplauso. Y luego la familia real pues tampoco veo yo que de momento, pese a las campañas de Leonor y tal, pero es una percepción y una sensación, genere unas grandes simpatías, ¿no? No lo sé, pese a una gran campaña. Bueno, pues quería traer estos datos aquí y ahora a ver qué opináis para el debate. Sí, bueno, ahora ya que han pasado tantos años podemos poner un poco verde la encuesta, que siempre es interesante hacer reflexión sobre los errores cometidos, ¿no? Y es verdad que esa encuesta yo creo que estaba hecha en términos bastante convencionales o demasiado convencionales, porque lo que vemos, la respuesta de si las campañas sirven o no, depende también mucho de cuál sea de cuál sea nuestra idea sobre el propio Estado y en concreto sobre una cuestión tan
tan interior, quiero decir, tan distinta a otros territorios, como es el tema de la unidad del Estado, ¿no? Por eso, digamos, el mapa aquí es fundamental, tener el mapa presente y pensar que ninguna estrategia de lavado de cara o de imagen, ninguna campaña de comunicación va a hacer que mejore los porcentajes de apoyo a la monarquía en País Vasco, en Navarra, en Cataluña y ya está, y paremos de contar. Luego hay territorios en disputa y era interesante en esa encuesta que Andalucía es un territorio en disputa, que podemos pensar que Asturias también lo es, que Galicia podría llegar a serlo, y luego ver los territorios, vamos a decir, más históricamente de la corona de Castilla, por desgracia, que bueno, tienen eso de la corona pues muy en el tuétano y en el que pues posiblemente la población republicana seamos minoría, ¿no? Yo creo que los resultados del Partido Popular de Madrid pues también nos dan una pista de cuando hablamos de si la sociedad es más monárquica o menos, hay que preguntarse dónde. Y hablando de aquí de Madrid, sí que estamos viendo también que esa deriva hacia la extrema derecha, se está produciendo aquí más que en ninguna otra parte. También con experimentos estrafalarios no necesariamente monárquicos, pero sí de derechas, como el de Alvise, ¿no? Y se acabó la fiesta. Entonces, digo que esa encuesta tenía ese defecto de forma porque al preguntar por la república, claro, luego también hay que desgajar los resultados en Cataluña de qué república, si es una república catalana independiente o es una república al nivel de la Segunda República con mayor reconocimiento de las nacionalidades, de las naciones históricas, o si estamos hablando de una república a lo jacobino francés, etcétera, que no tiene nada que ver y que tampoco tiene aquí un agarre histórico, pero que desde luego hay gente que tanto de la izquierda como minoritariamente de la derecha, esos republicanos de derechas, que es verdad que pensar en ellos aquí es como pensar en unicornios jugando al voleibol, pero se supone que existen, ¿no? Claro, esos republicanos de derechas es muy probable que también tengan esa misma concepción de la unidad de España, que haga también un trabajo mucho más difícil la consecución de una república, pero no imposible, ¿no? Esto hay que dejarlo claro. En la encuesta este matiz no estaba y ese era, a mi juicio, el gran error de la encuesta. Tampoco sé en el nivel demoscópico cómo se puede discriminar ese tipo de sentimiento, ¿no? Y hay otra cosa curiosa de esa encuesta en la que todos los resultados que ha comentado Sato pues están claros y además están refrendados, digamos, por la propia experiencia, tanto la cuestión de la gente de mayor edad como los más jóvenes, etcétera. Pero hay otra encuesta, o sea, había otra parte de la encuesta que se utilizaba, digamos, como en el CIS, estas preguntas que se meten un poco para suavizar o hacer de muelle de las preguntas duras, que son las del referéndum y qué votaría usted en el referéndum, que era el nivel de aprobación de las distintas instituciones del Estado, ¿no? Y aquí sí que sorprende, y aquí también tenemos que hacer una reflexión que vaya más allá de la monarquía, pero que está muy vinculado al modo de funcionamiento que propone la monarquía, que es que las instituciones más valoradas son los cuerpos armados, ejércitos y policía, ¿no? En sus distintas formas. Y, de nuevo, los peores valorados son partidos políticos, por supuesto, y sindicatos. Y esto que también, esto que sí que lo está preguntando el CIS de manera recurrente, etcétera, también nos da, digamos, otra piedra de toque de no es una cuestión solo de monarquía o república en abstracto, sino que el peso que tiene la monarquía
en esos cuerpos y en esas fuerzas de seguridad del Estado también hace que se decante la balanza hacia lo que llamamos la derechización de los espíritus, etcétera, ¿no? Y esto, digamos, también hay que tenerlo muy claro a la hora de proponer una idea republicana, que ha habido un proceso igual de legitimación de la monarquía que ha corrido en paralelo al mismo proceso de legitimación y de lavado de cara de las instituciones represivas, ahora llamadas de seguridad, ¿no? Y con esos bueyes hay que arar. O sea, esto, digamos, también hay que tener claro que en un hipotético referéndum el hecho de tener a esas instituciones duras, represivas, coercitivas, tan bien valoradas, hacen que para ese 20% de indecisos, indecisas que se pudiesen sentir tironeadas por un lado o por otro, bueno, pues esto podría llegar a ser un factor de influencia, porque comparativamente, por ejemplo, la oferta de empleo público para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sabemos que es mucho mayor que para hospitales y escuelas, ¿no? Y no hay más que ver que se encuentran 10.000 millones para gasto militar debajo de la alfombra y para otras cosas nunca hay, ¿no? Entonces, claro, esa encuesta o lo poco que sabemos del CIS nos habla también un poco de la complejidad de la construcción de un discurso republicano en una sociedad en la que seguimos viviendo con la larga espiral o la larga estela de funcionamiento a pleno rendimiento de lo que llamamos en la década pasada el régimen de 78, con los matices introducidos en 2012 con la austeridad, ¿no? Y esa estela, digamos, sigue dejando el camino muy empedrado para que florezca esa verdad que será sepultada en el mismo momento en el que sea expresada. Wow. Bueno, yo voy a intentar volver otra vez al carril del optimismo. No me lo ha dejado fácil, Pablo. Pero me salgo un poco de la idea del tema de las encuestas para hacer una reflexión, cogiendo otro ángulo de la pregunta, que es para entender cómo se percibe la monarquía o qué percepción creemos que tiene la sociedad, en su diversidad sobre la monarquía, desde dónde comunica la monarquía, desde dónde nos enteramos de lo que ocurre o no ocurre en torno a la institución, a lo que simboliza, a lo que representa y a lo que hace, ¿no? Y en ese sentido creo que también ahí tenemos otra baza a nuestro favor de la causa republicana, que es la torpeza comunicativa que tiene. Al menos Casa Real, igual discrepas conmigo, ¿sabéis que yo veo mucho la tele? Si todo el tiempo que gasto viendo la tele, si hubiera hecho una oposición a notarías o algo así, me iría mejor en la vida. Entonces, hay un programa que se llama Audiencia Abierta, no sé si lo conocéis. Es el programa que actualiza la agenda de Casa Real una vez a la semana, los domingos, a la hora esta tonta que son las 12 y no hay vermú todavía, pero igual te quedas y lo ves. Y bueno, es un reflejo realmente, yo creo, de lo viejuno, de lo carca, de lo resistente al cambio que es Casa Real, de lo que cuesta que Casa Real modernice la forma en la que comunica lo que hace y la forma en la que interlocuta con la ciudadanía. Quizás sea completamente deliberado, quizás sea la forma en la que también preservan un poco esa legitimidad que tienen, ¿no? Desde esa distancia que tienen con el resto de interlocutores o de agentes, ¿no? Pero no deja de sorprenderme, también sigo mucho las redes de Casa Real, las redes sociales, que no ha habido en ningún momento un intento de intentar cambiar los códigos carcas con los que lleva funcionando los últimos 50 años. Entonces, realmente no es que hagan una comunicación especialmente efectiva. La ciudadanía no sabe muy bien qué hace o no hace los reyes, por lo que la propia Casa Real comunica. Quizá, insisto, puede ser deliberado, pero incluso la propia Operación Leonor, ¿no? Ese intento, yo creo que ahora va por otra deriva. La propia Operación Leonor de una Casa Real regenerada en el cuerpo, en la figura de una chica joven que no ha ido a los colegios tradicionales estos así tan conservadores donde han ido su padre o sus tías, sino que han apuesto por una educación más abierta, tampoco ha funcionado porque yo creo que la resistencia al cambio es tan interna dentro de las estructuras de Zarzuela que también es muy complicado incluso esa
Eso, entonces realmente quien hace el favor, quien trabaja, quien multiplica, quien legitima la imagen pública y el trabajo, como todas las comillas, institucional que hace Casa Real son los medios de comunicación, no Casa Real en sí, ¿no? Y toda esa corte que reproduce y que te enseña a los reyes, pues no sé, creo que ayer estaba dándole el Cervantes a Álvaro Pombo, ¿no? Wow. Son los que constantemente te los están colocando como unos agentes, como unos personajes mediáticos y los que les dan esa cobertura, mucho más que la propia Casa Real. Y luego hay un tercer espacio comunicativo que, insisto, que no habría que desdeñar, que es la crónica social, que es la que nos ha estado contando también lo que hacía Casa Real y gran parte de la corrupción y de las tejemanejes y de las andanzas que han deslegitimado parte de la figura social de Casa Real han tenido que ver más con la prensa rosa y con la crónica social que con la crónica política. De hecho, la última gran, por lo visto, reunión que ha tenido Casa Real con varios agentes, con varios medios de comunicación y tal, para dar un toque con respecto a la cobertura que se estaba haciendo de Leonor. Nos enteramos de esa reunión porque salió en el Sálvame Nuevo, en el Ni que Fuéramos. No porque no porque se filtrara por ninguno de los medios que estuvo en esa reunión en Zarzuela, ¿no? Y eso me lleva un poco a hablar, insisto, en lo de la Operación Leonor, porque yo creo que igual estamos dando... O sea, hay que cambiar un poco el foco, ¿no? O sea, pensábamos que Leonor podía ser esa regeneración moderna que Casa Real creo que ni siquiera tampoco necesita tanto y que igual hasta... Han tirado la toalla un poco con eso, porque fue bastante torpe, creo yo, la forma en la que intentaron lanzar esa imagen de regeneración. Aún así, han tenido un gran aliado en el PSOE, Carmen Calvo, etcétera, que salieron a hablar de igualdad, techos de cristal, feminismo, un posible reforma constitucional para que esa desigualdad que está negro sobre blanco en una carta magna que es muy fuerte, la misma carta magna que te dice que somos iguales ante la ley, te legisla una desigualdad salvaje entre mujeres y hombres. Aunque tengan un gran trabajo de legitimación, tampoco han sabido. Esa Operación Leonor feminista creo que ya se ha agotado, como se ha agotado el propio feminismo liberal en el ciclo de reacción que estamos viviendo. Igual, incluso Leonor, fijaros, es más útil para legitimar otra cosa, que es el régimen de guerra. Porque en este viaje en el que se ha embarcado en el Elcano, que sabéis que es un viaje de varios meses por todo el mundo, en el que van recorriendo, haciendo entrenamiento militar, ya está con temas, no creo que es de infantería naval, pero no soy muy torpe con esos temas, no lo sé. Esa actualización constante de la vida castrense de Leonor, e incluso esa movilización que ha habido en torno a, por lo que cuentan los mentideros de la prensa del corazón, de muchas familias que están colocando a sus herederos en ese entorno militar para que estén cerca de la corte de Leonor, es muy interesante porque también estamos normalizando el hecho de ver a una mujer joven en uniforme militar, que además nos están vendiendo la experiencia del Elcano casi como una especie de Erasmus muy divertido, ¿no? Que ya con su padre lo hicieron, ¿no? Pero ahora con otros códigos donde además ella pues para y se va de cañas y luego vuelve al barco y hace sus ejercicios y sus maniobras y es una más allí, todos se lo pasan muy bien. Quizás esa militarización feminizada pueda ser otra espita ahí para legitimar otra cosa que esté más en la lógica de los tiempos, ¿no? De la remilitarización y del régimen de guerra. Y quizá quien está legitimando mejor el espíritu borbónico y quien está garantizando la supervivencia de la corte borbónica sea Victoria Federica, lo has dicho tú antes, que es un personaje que parece que es como pues esperpéntico, secundario y para nada, o sea, protagoniza una campaña de la Comunidad de Madrid, la de San Isidro de este año. Con dinero público será pagado a una persona de la Casa Real para que sea la imagen de una región, de una comunidad autónoma durante sus fechas más, sus fiestas más icónicas, ¿no? Está en los medios de comunicación privados constantemente, está con una presencia en redes sociales tremenda. Es imagen de muchas marcas, o sea, genera ingresos propios, además de todos los que Casa Real la asignará y su abuelo la asignará y su tío la asignará. Y legitima la imagen de Casa Real en unos entornos muy interesantes, que es toda esa beautiful people con la que ella se rodea, que son realmente lo que ha sido siempre la corte borbónica, lo que pues son esas influencias neotradicionalistas, las Pombos y compañía, todas las tradwife estas que están otra vez en boga, las católicas modernas. Esta semana que viene hay un festival en Cibeles también, un espacio público de Madrid que se llama el Festival Resurrección, con toda la asociación de propagandistas católicos, o como se llamen, con todo ese tipo de personajes que tienen un peso importante y que tienen muchos seguidores y que sirven para que esa ventana de Overton a la derecha esté funcionando en una parte importante después de los followers, de los seguidores que tienen, que son además gente muy joven. Y ahí Victoria Federica es tremendamente eficaz.
Entonces, bueno, pues que no perdamos de vista también ese elemento, que a lo mejor no es audiencia abierta, ni es el Ola, ni es a lecturas, ni por supuesto es toda la prensa cortesana. Son las redes sociales y una figura ahí que genera, que concita simpatías y en torno a la cual se mueven en realidad todos los grandes business y cloaqueros y los hijos y los nietos y los bisnietos de los señores de la corte del rey Borbón, ¿no? Sí, o sea, total, y además yo creo que Victoria Federica, o lo que digamos es esa figura de Victoria Federica, o sea, creo que ha servido mucho como para que encuentren un nicho al que igual no están llegando o no eran conscientes, ¿no? Que es toda como esa juventud cayetana que, bueno, que está viendo una influencer que es de la realeza, que, bueno, que puede aportar una visión de la realeza que quizás no puede aportar el rey o pueden aportar, digamos, personajes masculinos, y creo que también es muy peligroso, ¿no? Como esto al final puede repercutir en la visión que tiene la gente más joven, en las generaciones más jóvenes de, pues es una monarquía cercana, moderna, porque al final nosotros hablamos de medios de comunicación, pero claro, o sea, tenemos que tener en cuenta el peso que tienen las redes en todo esto, como los nuevos comunicadores y como los nuevos medios también. O sea, creo que hay una parte que normalmente no vemos, que es el peso que tienen todas estas redes y todos estos canales de comunicación que no son los medios de toda la vida, a la hora de que a la gente le llegue una nueva imagen. Entonces yo creo que sí que es importante, ¿no? Aunque nos podamos reír de ello también, pero verle la peligrosidad que realmente tiene a todo esto, ¿no? Y coincido también con vosotros en todo lo que es decir, el papel que han tenido los medios, ¿no? A la hora de forjar esta imagen, que no es una imagen que haya traído de por sí la monarquía a través de sus canales propios, sino desde los relatos de los medios. Sí que creo, y no sé si estáis de acuerdo con esto, que hay como una pequeña, o por lo menos desde mi punto de vista, hay un pequeño momento en el que sí que creo que esa imagen modernizadora ha venido desde la Casa Real, que ha sido en el discurso del rey de este año. A mí por lo menos me llamó muchísimo la atención cómo estaba articulado ese discurso. Creo que ha sido el más diferente, con diferencia, respecto a los años anteriores. También le veo mucho peligro, ¿no? Porque aparentemente, referencias al tema de la Dana, muchísimos conflictos sociales con los que una persona de izquierdas lo puede escuchar y puede decir qué maravilloso es todo esto y que esta persona esté empatizando con estos problemas sociales, ¿no? Pasa es que, bueno, somos republicanos, sabemos que hay detrás de todo esto, ¿no? El marketing que hay detrás de todo esto. Pero claro, ¿qué pasa con toda esa población que igual no está tan posicionada y que está viendo un poco lo que ha pasado con el Papa, ¿no? También. O sea, es decir, esta idea como tan moderna que de repente cala también. Ojo, porque porque es una imagen, ¿no? Pero sí que creo que desde el discurso del rey hubo ahí una estrategia bastante interesante de cambio radical de cómo se habían proyectado, ¿no? Respecto a años anteriores. Yo por lo menos a mí me dio esa sensación. Y volviendo un poco a esto que estábamos hablando de cómo los medios, por un lado, han contribuido, muchos de ellos, a legitimar esa imagen y a blanquear, ¿no? y a tapar ciertos casos. ¿Creéis que también los medios existe ahí como esa posibilidad de cambiar el relato, ¿no? Desde ese poder de cambio social que sabemos que tienen los medios de comunicación a la hora de hacer contrapoder, ¿no? Y de cambiar ese relato y cómo se puede ejercer ese contrapoder? Bueno, pues yo creo que es desde el principal lugar en el que se puede generar ese contrapoder. Si nos basamos en la teoría de que vivimos en una sociedad democrática donde nuestros votos determinan el devenir de la sociedad y de la política, la forma en la cual esta gente que votamos nos informamos, pues decanta lo que votamos y por lo tanto el recorrido histórico del país, ¿no? Creo que cada vez somos más conscientes de ello y creo que cada vez somos más conscientes de la minoría que tenemos de medios alternativos que nos permitan generar discursos alternativos ante los grandes discursos imperantes. Lo estamos viendo a marchas forzadas con la cuestión de la guerra y el rearme. Yo, pues cada vez, como todas aquí, somos cada vez más mayores, pero yo no recuerdo una asunción de una verdad única en tan poco tiempo. Y la verdad es que, bueno, pues creo que tiene mucho que ver con la cuestión monárquica también, ¿no? O sea,
la cuestión militarista, la cuestión bélica y la cuestión de los ejércitos como la prioridad. Lo hemos visto en el martes, ¿no?, con el Consejo de Ministros y la prioridad que planteó Pedro Sánchez en cuestión económica, hacia dónde va a ir destinada las partidas gubernamentales, no este año, sino porque ya el plan describe que es a largo plazo, sin especificar mucho más. El general de todos los ejércitos es el rey, ¿no? Bueno, entonces, para generar contrapoder tenemos que, como bien estamos teorizando desde hace tiempo y como Canal Red está recordando a diario, tenemos que hacernos con los medios de comunicación. Las redes sociales están tomadas por quienes están tomadas. Cada vez entiendo que los algoritmos restringirán más toda nuestra libertad. Creo que me tengo que callar porque está sonando una alarma. Es la alarma para que Sato se calle. Y bueno, pues es que sí, o sea, la única forma de generar un contrapoder es desde los medios de comunicación. La cuestión es cómo podemos ser atractivas para que la cuestión republicana pase a ocupar un lugar prioritario en una ciudadanía que cada vez ve cómo se abren nuevas crisis que no se acaban nunca de solucionar. Cuando nos concienciamos de que hay una crisis climática, de repente tenemos que alargar la vida de las centrales nucleares. Cuando somos conscientes de que hay una crisis de género y que la violencia machista es una de las mayores lacras que tiene nuestra sociedad, vemos que hay una reacción en la que una parte de las generaciones más jóvenes, sobre todo los chicos, asumen el feminismo como el diablo más grande. Cuando creemos que no vamos a ser capaces, o sea, que nunca íbamos a ver un genocidio en directo, sucede Palestina. Cuando pensábamos que era imposible que nos encerraran en nuestras casas, sucede una pandemia. Ante todas estas crisis, el dilema es: ¿podemos situar la cuestión monárquica o republicana como una prioridad? Ese es un debate que los medios de comunicación tenemos que afrontar, y los medios de comunicación y la sociedad entera tenemos que afrontar. Las personas republicanas, además, es imperativo para nosotras, ¿no? Yo recuerdo cuando era adolescente, un día que vino Julián Guita a dar una conferencia sobre la República de Albacete. Yo vivía ahí, fui con mi padre al Palacio de la Diputación, al Salón de Actos. Ahí hablaba Guita. Y recuerdo que comentaba que si la República fuera un pastel, una tarta, el rey sería la guinda. Quitar al rey sería la guinda. Lo importante sería primero conseguir una buena mantequilla, aderezarla con azúcar, la harina, la levadura, que todo creciera, que todo se fuera cociendo a un tiempo lento, que después el chocolate pues estuviera rico, que la nata fuera casera, no fuera comprada de supermercado. Y entonces, cuando la tarta estuviera hecha, el cambiar al rey solamente sería poner la guinda, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en esa situación. Una república considero que no puede ir si no es de la mano de garantizar los derechos de las personas migrantes, porque porque la lucha por los derechos de las personas migrantes es una lucha republicana. Entiendo que sin una lucha feminista no nos dirigimos hacia ninguna república, porque la lucha por la igualdad es una lucha republicana, la lucha por los derechos de las personas LGTBI, de las personas trans, es una lucha republicana. Entonces, en esta marcha republicana en la que estamos, es una marcha que tienen que incluir todas las luchas, que son todas las soluciones a todas esas crisis que van sucediendo y que no somos capaces de culminar.
En ese momento, cuando todas estas luchas, cuando seamos capaces de dar soluciones a tantas crisis, pues entonces creo que cuando menos no lo esperemos, se caerá la guinda, se caerá la bandera rojigualda y aparecerá una nueva tricolor. Que lo ha dicho todo él, además muy bien dicho. Bueno, yo, por añadir algo, como medios de comunicación, en primer lugar, bueno, creo que es una obviedad, pero para poder construir ese horizonte republicano, lo primero que hay que hacer es informar con honestidad sobre lo que es la corona, ¿no? Que parece una obviedad y obviamente no es el caso de ninguno de los tres medios que representamos aquí. No nos han llamado a Zarzuela ninguno, ¿no? Esta semana para deciros que no. Pues nada, parece ser que estamos en el lado correcto del asunto, pero vaya que para otros muchos medios no parece tan claro, ¿no? Pues informar con honestidad sobre Casa Real creo que es importante. Luego, ¿cómo hacer además? Porque yo creo que es importante decir desde dónde se trabaja y se enuncia y se hace periodismo, se comunica o pues desde ese horizonte republicano, de esa vocación y voluntad republicana que no escondemos y que no creo que haya que hacerlo. ¿Cómo hacerlo atractivo? Bueno, pues yo creo que esto es una reflexión personal que igual tampoco compartís, pero creo que también es importante rescatar continuamente el pasado y la memoria. No dejar que nos gane ese discurso en el que parece que si tú estás hablando de memoria histórica, democrática, como la queréis llamar, te estás condenando esto a una nostalgia que no tiene potencialidad, que no tiene futuro. Todo lo contrario. Lo que pasa es que hay que saber, hay que querer, hay que tener voluntad de que todo ese trabajo de recuerdo, de memoria, se ancle con el presente y se ancle con el futuro. Hay una columna, en el salto en papel de este que me llegó ayer, la columna de Sara del final, sobre memoria que ata la vida de una mujer desde que nace en la guerra civil hasta que fallece en la pandemia, preciosidad de columna. Y creo que ahí también tenemos que tener un poco de cuidado con cómo estamos abordando eso. Fijaros, no sé si lo sabéis, pero el gobierno de España este año celebra los 50 años de democracia, ¿no? Se supone que es un ejercicio de reconocimiento, reivindicación, de memoria democrática y de las personas que facilitaron las luchas para traer la democracia a este país. Bueno, pues lo mejor que han producido es un documental escrito por Nicolás Sartorius, y donde pues básicamente tienes es un documental que podría tener ese archivo de TV, un archivo que es maravilloso, que es un archivo histórico precioso, que bien narrado, bien contado, con una voluntad pedagógica y de traerlo al presente, es una bomba lo que hay ahí, es maravilloso. Y sí, pero claro, si se lo dejas a Nicolás Sartorius con los testimonios, Dios me perdone, de Cristina Almeida y Manuela Carmena, pues lo siento, pero es que estamos colocando eso primero en una narrativa única con la que creo que hay que empezar a romper y a cuestionar, y segundo, en una cosa en la que completamente alejada de la realidad y de la actualidad, y eso no nos hace ningún favor, ¿no? Entonces estas reivindicaciones, ahora que están con lo que van a resignificar el Valle de los Cuelgamuros y demás, toda esta forma de abordar la memoria democrática que está teniendo este gobierno y gran parte de la progresía, si me aceptáis el término, es absolutamente, está hecha para desactivarlo, está hecha para enterrar la memoria democrática, está para desempoderarla y dejarla sin ningún tipo de potencial transformador, porque la colocas en una cosa, pues eso, nostálgica, rancia, del pasado, un relato único que solo tiene derecho a contar una generación, que es la que dice que corrió delante de los grises, habría que verlo, y a unos y otros, ¿no? De todo. Y además se olvida un montón de gente, pues por ejemplo el colectivo de olvidados de la transición, toda esa gente que sufrió una violencia política salvaje en los últimos 70 y todos los 80, y con la que todavía el Estado no ha hecho ningún tipo de reparación, ni parece que la vaya a hacer, y es una generación que creo que lo merece. Entonces, frente a esto, creo que también hay que reapropiarse la memoria y hacerla bonita y hacerla hermosa y utilizarla para el futuro. Yo el otro día vi esta obra de 1936, no sé si habéis podido ver, estaba está de gira, pues es una obra que es pura memoria histórica y estudio y trabajo documental, pero contada de una forma, con una narrativa que creo que es perfectamente actual y que demuestra que es un legado histórico que también hay que reivindicar y que sirve para el presente y para este futuro que hablaba Sato, y que también es un deber, creo, desde el que podemos informar, que la guinda es una cosa, pero que el pastel republicano hay que construirlo, y que construir ese pastel republicano, un proceso constituyente republicano, porque una república es la única condición es la condición de posibilidad para poder hablar de lo demás, puede ser un proceso hermosísimo, precioso,
y necesario, ¿no? Porque si queremos hablar de derechos climáticos, si queremos hablar de derechos de los migrantes, si queremos hablar de derechos feministas LGTBIQ+, si queremos hablar de una verdadera reparación real, material también, no solo simbólica, real, económica, de la dictadura y de lo que después de la dictadura, todo eso necesita un proceso de un horizonte republicano y un proceso constituyente que nos tiene que reconciliar con el pasado. Reconciliar, odio esa palabra, perdona, es muy fea, que nos tiene que hacer conscientes de que hay parte de ese pasado, de ese legado que lo necesitamos para el futuro. Fijaros, la Constitución de la Segunda República Española hablaba de que España denunciaba la guerra como medio para resolver los conflictos internacionales y vinculaba a España a los tratados de Naciones Unidas y hablaba de la paz como un valor principal. La paz no es un valor superior de la Carta Magna actual, sí lo era en 1931. Eso es un artículo que podíamos recuperar tal cual para ponerlo negro sobre blanco en una constitución republicana, por ejemplo. Pues muy bien y muy de acuerdo. No, de verdad lo digo. No ha sido una paletilla, no, una coletilla. Pues no sé muy bien por dónde tirar, porque la verdad es que está bastante completa la cosa, ¿no? Yo, al hablar de papel de los medios de comunicación, sí que apuntar una cuestión que tiene más que ver con... O sea, que veríamos en el negativo de la fotografía, ¿no? Hemos hablado mucho de la parte del positivo, de lo que vemos, que es pues ese constante interés en legitimar a la Casa del Rey, a Felipe de Borbón, a su familia, incluso el legado de Juan Carlos I todavía está, digamos, de alguna manera en disputa, y el día que se muera sabemos por dónde van a ir la mayoría de los obituarios. El rey que nos trajo la democracia, que luego cometió algún exceso, pero pelillos a la mar nos trajo la democracia, ¿no? Ese, digamos, es la foto que tenemos todos muy presente, pero lo que falta en esa foto es, digamos, esa constante labor de Zappa de aniquilación de la esperanza, que desde aquí reivindicamos la esperanza, pero esa labor es la de el pastel no se puede hacer. Quedaos con la guinda y mirad la guinda y, perdón por seguir la metáfora, que muchas veces esto de la metáfora nos lleva, digamos, a vericuetos muy abstractos, pero vale, si no te gusta el rey, lo puedes decir, y puedes decir que eres republicano, pero lo que no está ahora mismo en juego es pensar en todo el país, el Estado o el país de países, o los países ya por separado, que podrían ser, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera se aniquila, es lo que se sepulta, ¿no? Entonces, a la hora de recordar y de la memoria, ya estamos en momento de la reinterpretación que se va a hacer de esos momentos de las crisis de soberanías de 15M y de indignados, y ya estamos en ese momento en el que la reinterpretación de eso va a alienarnos o a enajenarnos de aquello. Ya, de hecho, ya durante el propio proceso de 15M estaba existiendo ese proceso, ¿no? De no nos representan, pero ya tenemos a una serie de personas que se han planteado como sí representantes, ¿no? Y es una de las partes traumáticas de la cuestión de la política del cambio, que siempre, digamos, es una relación dialéctica, no es algo que podamos zanjar la discusión, pero, como digo, ahí hay un primer momento de desinformación, porque incluso los propios medios de comunicación están completamente desinformados de lo que estaba sucediendo ahí. Ni siquiera es una estrategia clara de desinformación, es una cuestión de no sabemos quiénes son esta gente que se está manifestando, no sabemos
¿de dónde salen si esto iba como un tiro? Vale, sí, la crisis, etcétera, pero a nosotros nos iba tan bien que ¿cómo vamos a pensar que alguien va a decir que en este país hay desigualdad, que nos tenemos que estar yendo a poner copas a Londres cuando nos habían dicho que nuestra licenciatura valía un potosí, etcétera? Ahí había una desinformación evidente que se transmitía como desinformación. Y cuando vuelves a ver las conexiones que se hacían de la Puerta del Sol del 15M en 2011, ves ese sustrato de esta gente está mal informada y está informando mal. Hay también un proceso de desacreditación, ¿no? Volviendo a el negativo de la fotografía, de desacreditar, que es no saben lo que quieren. Como nosotros no sabemos lo que quieren, es que ellos no lo saben. Y eso funcionó y seguirá funcionando, digamos, en la medida en que vuelvan a surgir otros movimientos, y muchas veces nosotros nos veremos arrastrados por ello. De hecho pasa, ¿no? Cuando surge una cosa que nos puede resultar más ajena porque es en otro territorio, como los chalecos amarillos, hay un nivel de desacreditación y de desinformación por nuestra parte que hasta que conseguimos aterrizarlo pueden pasar años. En parte porque nos es ajeno, pero no entendemos lo que hay y los medios no nos ayudan a entenderlo. Y de hecho trabajar en un medio sobre la marcha, incluso en los medios alternativos, etcétera, tiene un montón de contradicciones porque según a quien preguntes, pues te puede dar malinformación, desinformación, o puede, si es honesto, decirte ahora mismo el ruido es tan tan estridente que no te puedo hacer una pieza, o que te puedo hacer una pieza basada en esto de que no sabemos. Luego está la parte de desactivación, que esto es lo que digo que es la dialéctica, ¿no?, de la nueva política, y hasta qué punto eso sirve. En el grado municipal lo hemos visto clarísimo, ¿no? Has hablado de Manuela Carmena y su aparición estelar en el documental. Yo creo que sobran las palabras. Y la asimilación por la vía de la cooptación, ¿no?, que es, digamos, la fórmula que encuentra además, que encuentra el establishment, el sistema, para neutralizar, ¿no?, y para, de nuevo digo, dejar en negativo las otras posibilidades que se dieron en aquel momento, como las posibilidades que se dieron en el periodo desde 1968-69 hasta 1977, y los pactos de la Moncloa, etcétera. Esa memoria es la que es más hostil a recuperar, es de la que no se habla, etcétera, porque también es la memoria de los muertos y las muertas, la gente que puso la sangre en ese momento, víctimas del estado arrollador, ¿no?, en aquellos momentos, ¿no? Entonces, hablar de esa posibilidad, intentar revelar ese negativo, siempre es problemático para medios de comunicación, que hablando, digamos, de los del establishment, que por su propia supervivencia necesitan, digamos, que sobreviva el mismo sistema que representan, ¿no? Y ese sistema que representan, pues tiene, desde luego, la clave en la monarquía, y es un poco la otra parte de esa foto que no nos creemos, pero que nunca debemos dejar de pensar que obedece a un interés por tapar todo lo demás que cada tanto emerge, y hay que estar ahí para conseguir en ese momento entenderlo y para conseguir, digamos, que llegue, en este caso, al puerto de la Tercera República. Sí, y además, cuando estamos hablando, o sea, cuando hablamos de memoria, creo que también es importante, ¿no?, el tema de lo que habéis dicho, ¿no?, de cómo al final esta transición, bueno, todo el tema de no reabrir heridas, ¿no?, esto que se dice muchísimo cuando hablamos de memoria democrática, en el caso de la monarquía también ha tenido un poco esa función de acallar y de no plantearnos un poco como si ese cambio de modelo que realmente se estaba buscando, ¿no?, que bueno, se ha utilizado por parte de muchísimos partidos a lo largo de todo este tiempo,
pero que sin embargo no hacen más que acallar una denuncia social o una necesidad social, ¿no? Que es de decidir sobre el propio modelo de Estado, ¿no? No reabrir el pasado, no rescatar viejas cosas que ya teníamos que tener superadas, tal, ¿no? Como para poder mantenernos bien como sociedad. Y creo que bueno, eso es lo que también ha mantenido mucho ahora mismo la legitimidad de la monarquía y bueno, y por qué en definitiva estamos como estamos. Me gustaría preguntarte, Pablo, volviendo un poco también... has publicado un libro el año pasado, El Estado Feroz, ¿no? En el que hablas de cómo ese Estado feroz tiene un papel muy importante a la hora de mantener el statu quo, ¿no? Y el papel que juega el bipartidismo en todo esto. ¿De qué manera la estrategia esta de blindar al rey para salvaguardar el régimen del 78 puede haber surtido efecto, ¿no? O sea, ¿ha salido bien? ¿Ha fracasado? ¿Cómo lo evalúas tú después de ese proceso de investigación que hiciste? En breve, ¿no? Sí, muy breve. Yo evalúo, o sea, yo creo que todo análisis de la historia combina éxito y fracaso. Y aquí es un ejemplo claro, ¿no? Yo creo que decíamos antes, nadie ve la monarquía como una solución. Es verdad que probablemente no está entre los tres problemas, vamos, no lo está porque eso sí que es de libre contestación en el CIS y nadie lo marca como uno de los tres principales problemas, pero tampoco nadie ve, creo que la monarquía como una cuestión inevitable, aunque nos hagan creer que es así, ¿no? Que no hay otra alternativa. Entonces todo es una relación de tensión y creo que quebró en el periodo de 2010 hasta probablemente hasta la abdicación, ¿no? Hasta 2014 quebró y que el barco, digamos, hace aguas, lo que no significa que el proyecto republicano esté surcando los mares a toda velocidad, ¿no? Entonces, como digo, es una relación ahí muy dialéctica. Creo que se han puesto todos los esfuerzos para sostener a la monarquía por una cuestión pragmática, que es la manera de sostener el privilegio en este país. Y el privilegio no solo afecta a la monarquía, el privilegio afecta al IBEX 35, etcétera, y a todas, digamos, las élites y también las élites internacionales que ven en esa estabilización de la península ibérica pues una oportunidad de negocio, ¿no? Ya después del libro entrevisté a Raquel Varela, que es una historiadora portuguesa que ha escrito un libro muy interesante sobre la Revolución de los Claveles, que me decía, si toda la organización de la transición por parte de Estados Unidos, sabéis que esto no es una cuestión para nada conspiranoica y no es una cuestión teórica, hay un plan. Otra cosa es que haya siempre los planes se van modificando con el curso de los acontecimientos, pero ese plan tenía que ver con que se quería evitar el contagio de la Revolución de las Claveles portuguesas, cosas de las que nos acordamos muy poco, ¿no? Claro, cuando estamos hablando en el periodo largo de la historia de España, vemos que nuestros camaradas portugueses y nuestras camaradas portuguesas se deshicieron de la corona, ¿no? Entonces, la esperanza y el horizonte tenemos también que fijarla en esos periodos tan largos, que es un poco desquiciante porque dices, y sobre todo desde un medio de comunicación que quiere publicar mañana lo que va a salir pasado mañana, o sea que estamos todo el día con la lengua afuera y a toda prisa, pensar en periodos históricos de 100 años pues nos resulta desquiciante y, como digo, puede llegar a ser deprimente, pero son los horizontes en los que nos tenemos que fijar, y para eso es importante saber que no hay que dar por segura esa victoria. No ha sido un triunfo. No ha sido un triunfo la abdicación, no está siendo un triunfo el reinado de Felipe de Borbón, no está estabilizando nada.
Ya se han dicho mucho por qué la crisis global a la que asistimos no permite una estabilización, pero es que la propia raíz de la monarquía es contra la estabilización, porque estabilización significa reducir los niveles de desigualdad, etcétera, etcétera, y es algo a lo que no están dispuestos. Entonces, a lo que sí están dispuestos o para lo que sí están preparados es para la mano dura, pero eso no resuelve los problemas, simplemente los ahoga durante una época. Y esto, digamos, es lo que hemos vivido desde ese periodo que comienza en 2008 y lo que seguimos viviendo, ¿no? El ahogamiento de las muestras de descontento por unas vías o por otras. Por unas vías de mano dura, que son de las que trato en el libro, y por otras de consenso o de seducción, que ahora puede ser el sanchismo, pero esto ya nos llevaría a otra sesión parecida, porque también da de sí el sanchismo. Como vamos un poco apretadas de tiempo, yo sí que, ya para concluir un poco y también para sembrar un poco de horizonte de esperanza con todo esto, os quería hacer una pregunta a los dos, no sé si entre los dos podéis así responder, aunque sea brevemente, pero bueno, para también hablar de esto. Habéis hablado de la necesidad, ¿no?, que tenemos de construir una república, no solo una república, ¿no?, sino una república que sea feminista, que esté comprometida con los derechos de las personas migrantes, del colectivo LGTBIQ, es decir, una república, ¿no?, por la que merezca la pena luchar. Claro, ¿cómo cambiar o cómo construir, tanto diría incluso desde los movimientos sociales o desde los medios o desde donde sea, ¿no?, pero cómo cambiar ese sentir popular que hoy parece que, como de alguna manera, ve cierta practicidad en un régimen democrático, ¿no? O sea, ¿cómo cambiar ese sentir hacia uno que realmente crea justo y crea necesario ese planteamiento, digamos, interseccional, ¿no? Porque al final, bueno, lo que comentamos, ¿no?, auge de la ultraderecha, de discursos autoritarios, un panorama que en algunos casos está complicado, ¿no? ¿Cómo hacer que se entienda esa necesidad de que sea una república, no de cualquier manera, ¿no?, sino una república realmente comprometida con estos valores democráticos? Telegráfico. Bueno, pues yo creo que lo más interesante de la Segunda República Española fue los derechos que se reconocieron durante ella, tanto en la Constitución como durante su ejecución. Entonces, creo que estamos en un momento no de grandes ideologías, no de sentirse anarquista por encima de todas las cosas o de sentirse comunista por encima de todas las cosas, sino de luchas concretas que nos unen y nos llevan hacia un horizonte de justicia social, quizás socialista, quizás para otras personas se llame de otra manera, pero ese horizonte lo que genera desde luego son derechos. El republicanismo no hace más que poner los derechos de la gente en el centro, ¿no? Los derechos de la gente, además, desde una verdad, desde fuera dogmas, desde aquello que podemos llegar a conocer por la razón y no por creencias que son respetables, pero que no tienen, o sea, que no están demostradas, que no podemos llegar a ellas como ser humanos, sino como por la capacidad de sentirnos pequeñas y tener que buscar algo más grande, ¿no? Entonces, creernos grandes, creer que para creernos grandes tenemos que ser todas iguales, y en esa generación de derechos pues creo que es la única forma de llegar a una cuestión republicana, porque el republicanismo en sí lo que hace es poner a la persona en el centro, y la persona se distingue o sea, la cualidad de la persona pues son los derechos, ¿no? No sé si me he ido a las nubes o que acabo de contestar, pero bueno, simplemente pues es poner los derechos en el centro y conquistando más, y creo que estamos en un momento de retroceso de ello, ¿no? Entonces, pues poner pie en pared, generar alianzas, generar complicidades con la gente, primero con los que tenemos más cerca y pensamos de una manera más parecida, y después con aquella gente con la que podemos tener algún punto en común, aunque no sean todos, y a raíz de ahí, pues bueno, pues intentar
frenar al monstruo que nos está ganando, ¿no? Yo voy súper rápida porque estoy totalmente de acuerdo. Eso, reivindicarnos, enunciarnos inequívocamente republicanas, nunca más volver a decir que esos símbolos no nos representan o que son nostálgicos, asumirlos como presente y como futuro, no desdeñar la calle. ¿Cuánta gente se vino a la marcha republicana el año pasado, Ruth? 30.000 personas, no es fácil mover 30.000 personas para casi ninguna movilización, salvo cuestiones muy puntuales, pienso en vivienda, por ejemplo, que 30.000 personas y que en muchos lugares del Estado se están organizando charlas como estas, porque no sabéis la actividad que tiene Marcha Republicana en muy diferentes lugares de territorios del Estado, no es desdeñable y además creo que bastante diverso. Y no hay que vernos las que estamos aquí hoy, por lo menos a nivel generacional, ¿no? Creo que es interesante ese anclaje de diferentes luchas en diferentes tiempos y momentos. Entonces, creo que también, aunque suena un poco clásico, hit classic, creo que hay que seguir por ahí, ¿no? Reivindicarnos, no volver a... O sea, tricolor y quien no se represente la tricolor, se represente por otro tipo de república, bueno, pues que también la denuncie, pero eso, no renunciar a esos símbolos que nos dan sentido, significado, identidad y hay que traerlos a terreno y a presente y no desdeñar la calle, porque sigue siendo una causa que moviliza a 30.000 personas, que nos convoca aquí, que nos hace escribir libros, que nos hace escribir artículos, que nos hace trabajar, pensar y que nos hace soñar en horizontes y en pasteles y en tartas sin guindas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí seguimos, ¿no? Sí, y además, bueno, totalmente. Creo que un poco ya para cerrar todo esto y un poco en línea de vuestras intervenciones, creo que al final es esto, ¿no? O sea, lo que estabais diciendo, que no perder la esperanza, ¿no? O sea, seguir luchando, es un trabajo que se tiene que hacer desde los medios, se tiene que hacer desde la calle, desde muchísimos frentes. Evidentemente hay un panorama que bueno, nos plantea muchísimos retos, ¿no? Pero no es un panorama imposible. Hay que seguir luchando contra esa legitimación que está surgiendo desde tantísimos medios convencionales, tradicionales, etcétera, como para seguir blanqueando esa imagen. Pero también tenemos como esa otra parte de ejercer contrapoder y de poder librar esa batalla para construir algo que realmente nos represente, ¿no? Y que al final lo que estamos diciendo todo el tiempo es tener un régimen que sea legítimo y que sea democrático, ¿no? Y que sea elegido libremente por el pueblo. Entonces, bueno, daros las gracias por todos los aportes y yo creo que ha sido una conversación súper interesante. La idea ahora un poco es pasar micro y que podáis hacer las preguntas que queréis a los ponentes. No queda mucho tiempo, pero bueno, un poquito sí que queda de tiempo. No, nada, cero, ninguno. Claro, cero preguntas. Vale. Pues... vale. No, perdón porque pensaba que tenemos un poco más de tiempo, pero no lo tenemos. Pues nada, eso, dar muchísimas gracias al Ateneo Republicano por acoger todo esto y por ser un poco el espacio donde se está gestando todo esto y donde la Marcha Republicana está teniendo su movimiento. Y por otro lado, bueno, recordar que el 15 de junio será la próxima marcha republicana estatal, además, animaros a todas a que asistáis, que ojalá tenga el mismo éxito que el año pasado, la misma acogida y nada, daros muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y a vosotros y a Trafin. Salud. Y bueno, esta canción tiene más que ver con ese optimismo de la voluntad, gramsciano y zugastiano, que a veces con el pesimismo, ¿no?, de la razón, pero hay que estar ahí a tope. Y bueno, no sé, yo creo que tampoco va a poner esa guinda, ¿no?, pero sí que ojalá que pueda ser una cucharadita para esa tarta, o por lo menos que sea una pequeña torta para que alguno se caiga del guindo. Republicaré esta canción cuando el pueblo recupere su memoria y el pájaro negro se ha enterrado en el campo de infamias de la historia.
cuando caigan todas las coronas y los palacios sean ocupados por aquellos que fueron desahuciados. Republicaré esta canción cuando abramos la última frontera. Derribemos las vallas, los muros, acabemos con sus malditas guerras. Tomemos los medios y los fines, redistribuyamos la riqueza, devuelvan lo que no es suyo. Republicaré contigo, mi amiga, mi amiga, mi amigo. Republicaremos, republicaremos, compañero, compañera. Republicaremos, republicaremos a la vencida, a la tercera. Republicarás tu versión cuando hagas tuya esta quimera de crecer para sostener, para reconectar con el mar y la tierra. Cuando nadie sea más que nadie, por su género, su renta o su piel, o por el azul oscuro de su sangre. Republicarás tu versión cuando entiendas que todavía podemos, que el futuro sigue en nuestras manos, que somos muchas más que ellos. Cuando en las calles nos reconozcamos, que solo en común vencemos al miedo y con fuerza y alegría juntas cantemos. Republicarás conmigo, mi amiga, mi amiga, mi amigo. Republicaremos, republicaremos, compañere, compañera. Republicaremos, republicaremos a la vencida, a la tercera. Republicará esta intuición cuando el pueblo reivindique sus conceptos, que sin igualdad y sin solidaridad tu libertad no es más que privilegio, que no hay más hondo negacionismo que el de la existencia de lo estructural. Y arriba, arriba el sur y global. Republicaremos, republicaremos, compañero, compañera. Republicaremos, republicaremos a la vencida, a la tercera. Republicaremos, republicaremos, compañera, compañera. Republicaremos, republicaremos a la vez.